Porque así como la descodificación biológica, y lo desarrollaré a partir de estos momentos, me permite reconstruir la historia de la persona para llegar a conocer qué conflicto emocional se está expresando en su cuerpo, en su salud, en su vida. La descodificación transgeneracional me permite reconstruir su historia para descubrir el verdadero origen y naturaleza de ese conflicto que se está somatizando o expresando en su cuerpo, en su salud, lo que llamamos enfermedad. Enfermedad en el sentido más amplio de la palabra. Todo aquello que no fluye como debiera fluir, todo aquello que se expresa ya sea física, psíquica, anímicamente, todo eso lo voy a llamar síntoma o enfermedad indistintamente. Hace años, cuando empecé a desarrollar mi propio trabajo terapéutico, me di cuenta de que desde los años 70, quizá desde los años 80, se ha ido poniendo de moda y cada vez de una manera más palpable todas aquellas terapias que conciben al hombre, a la persona, como parte de un sistema, una concepción sistémica, grupal. Es decir, nos afecta todo aquello que emocionalmente forma parte de nuestro entorno, fundamentalmente la familia. Fueron surgiendo iniciativas, pues desde la escultura familiar de Virginia Satir, el psicodrama de Jacob Levi Moreno, la psicogenealogía, Hans Schuttenberger, metagenealogía de Alejandro Jodorowsky, etc. Es decir, las constelaciones familiares de Bert Hellinger, siempre concibiendo al hombre o a la persona como parte necesariamente integrante de un conjunto, donde todo lo que uno hace afecta al conjunto y todo lo que cualquier otro del conjunto hace afecta individualmente a cada uno de ellos. Posteriormente se empezó a hablar poco a poco de transgeneracional, porque es cierto que todas estas propuestas, vamos a decir sistémicas, constelaciones familiares, psicogenealogía, ponen en evidencia esto, es decir, hay un inconsciente familiar que afecta a todos los miembros de un clan familiar, hay una transmisión transgeneracional de memorias, conflictos, traumas, entre las distintas generaciones de un clan. Pero ninguna de estas propuestas ha sido capaz de esclarecer por qué esa transmisión sigue unas líneas determinadas o por qué esa transmisión afecta de manera distinta a unos miembros del clan o de otros. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Todos conocemos, estoy seguro, casos en los que en una misma familia, donde puede haber varios hermanos, que indudablemente pues, han mamado de la misma teta, de la misma madre, del mismo padre, se han educado con unos mismos valores sociales, religiosos, culturales, en un mismo ambiente familiar. Y como sabemos, a veces, luego de adultos, son personas muy distintas, a veces incluso sorprendentemente distintas. ¿Quién es por qué? Desde luego no es un afán frívolo de ser distintos ni de ser rebeldes. No es ningún afán frívolo. Todos tenemos una parte consciente que ocupa más o menos el 3% de todo aquello que hacemos, decimos y sentimos. Sobre eso tenemos control. Sobre el 97% inconsciente no tenemos control. Sobre el 97% de lo que hacemos, decimos, sentimos cada día no tenemos control. Evidentemente, las personas que se puedan haber criado en una misma familia, en un mismo ambiente, con todas esas pautas y normas comunes, eso ha quedado en la capa superficial del 3% inconsciente, pero no ha permeado hasta en la capa del 97% inconsciente. Eso es lo que explica, a pesar de todas esas coincidencias, luego en la vida pueden ser personas que reaccionen, sientan y actúen de manera distinta. El empeño que he tenido fundamentalmente a la hora de enfocar este libro es explicar precisamente, esclarecer precisamente cómo esa transmisión de memorias
se vehicula de una manera determinada, como no necesariamente todos los contenidos del inconsciente familiar afectan por igual y por qué a distintas personas del día. Todo lo que ha ocurrido, especialmente lo traumático, porque es lo que se reprime, porque causa dolor, vergüenza, estigmatización social, etc. Todo lo traumático que tiene lugar en la historia de un clan familiar a lo largo de generaciones puede llegar a ser reprimido. Y si es reprimido, callado, silenciado, se incorpora como asunto traumático, con una carga emocional, como asunto no resuelto en el inconsciente familiar. A medio camino del inconsciente colectivo, que propugnó Jung, esa especie de inconsciente ecuménico común a toda la humanidad, los arquetipos, y del inconsciente individual que propuso y postuló Freud, de todo aquello que yo personalmente reprima a lo largo de mi vida, de cuanto a mí me suceda, a mitad de camino está el inconsciente familiar, que es todo ese sustrato de memorias, experiencias, informaciones de lo que ha ocurrido en mi clan familiar a lo largo de generaciones, la novela familiar, la historia familiar. Y todos los miembros de un clan familiar, vivos, muertos y los que algún día llegarán, son partícipes de ese inconsciente familiar. Inconscientemente son partícipes. Pero no a todos les afecta igual el contenido de lo que ahí hay depositado. Debemos tener en cuenta, como punto de entrada, que el inconsciente, especialmente el inconsciente familiar, que es el que realmente resulta determinante en el transgeneracional, es atemporal. Todo aquello que se registra, que queda memorizado, archivado en el inconsciente familiar, está en el momento presente. Da igual que hayan transcurrido 60 años, 2 semanas o 14 días. Solo existe la hora, el presente. Todo trauma que se haya instalado en el clan familiar, por ejemplo, por un abuelo que sufrió un trauma determinado, cualquiera que fuera, hace 40, 50 años, 15 años, eso está presente y vigente hoy. Eso es muy importante. Y para el inconsciente familiar hay solo 3 momentos y 3 circunstancias que son absolutamente importantes de cada uno de los miembros del clan familiar. Solo 3. 3 circunstancias de cada una de las personas que pasan por un clan familiar que dejan huella en el inconsciente familiar. La concepción, el nacimiento y la muerte. Concepción, nacimiento y muerte. En el inconsciente familiar están registradas esas 3 circunstancias de cada una de las personas que han formado parte del clan familiar, están registradas en el momento presente. Da igual que estemos hablando de un tatarabuelo, de un abuelo, o de una tía hermana, o de una prima, da igual. Está en el momento presente, todas esas circunstancias. Cuando somos concebidos, desde el minuto 1 de la concepción, incluso antes de nacer, incluso antes de haberse formado nuestra corteza cerebral, etcétera, etcétera, ya somos integrados y reconocidos como miembros del clan. Y lo aceptamos. Por nuestra memoria biológica necesitamos sentirnos protegidos, amados, sentido de pertenencia, de identidad. Y desde el minuto 1 somos reconocidos y integrados como miembros del clan. Cuando nacemos es cuando el inconsciente familiar asigna mandatos, contratos, órdenes de resolución distintas para cada una de las personas que nacen en el clan familiar en función de los vínculos transgeneracionales que luego voy a explicar. Asigna mandatos y órdenes de resolución distintos a cada una de las personas en función de las circunstancias inconscientes que luego vamos a ver. Por tanto, cuando nacemos recibimos un legado, una herencia transgeneracional. Órdenes inconscientes de resolver cosas que antes, en generaciones previas, causaron trauma y no pudieron ser resueltas o no supieron cómo resolver. Y cuando morimos, aquello que no hayamos resuelto de lo que recibimos en su momento, lo transmitimos, lo transferimos a los que quedan vivos a mi muerte, o a los que estén por llegar, incluso sin haberme conocido a mí. Esa es la transmisión transgeneracional.
el clan familiar tiene una máxima, una ley máxima innegociable, que es garantizar su propia supervivencia. Y todo aquello que no haya sido resuelto, que no haya sido comprendido o correctamente gestionado por cualquiera de los miembros que han sufrido un trauma, eso genera una carga emocional. Y esa carga emocional puede poner en peligro la salud del clan. Y por eso se asigna en generaciones sucesivas a distintos miembros del clan que se van incorporando el mandato inconsciente de resolución. Obviamente, esos miembros del clan que reciben esos mandatos inconscientes son absolutamente desconocedores de ese mandato y puede que incluso sean también absolutamente desconocedores de cuál fue el trauma que dio lugar a ese asunto no resuelto que yo recibo como mandato. Personas que están absolutamente indefensas. Por eso, esto puede bloquear y condicionar su salud. Porque su inconsciente puede activar memorias de sucesos que hayan ocurrido incluso antes de su vida, antes de nacer. Si, por ejemplo, un abuelo hace 70 años, en unas circunstancias determinadas, sufrió un trauma, el que fuera, le causó dolor, vergüenza, daño, y eso se convirtió en un secreto familiar, era algo de lo que en casa no se hablaba. Todos sabían que había algo, pero no se hablaba. Y si cuando el abuelo murió, que fue el que sufrió el trauma, no fue capaz de expresarlo, de comprenderlo, de aceptarlo, de resolverlo emocionalmente, eso como asunto no resuelto se incorpora al inconsciente familiar. Y puede ocurrir que después, incluso de morir el abuelo, se incorpore uno o varios familiares a ese clan familiar. Y por vínculo transgeneracional, que luego voy a explicar, quedan conectados o vinculados a ese abuelo. En el momento de nacer reciben una herencia, un legado transgeneracional, en el que, entre otras cosas, está el mandato inconsciente de resolver aquello que no resolvió el abuelo y que está generando una carga emocional pesada y limitante para todo el clan. Si yo recibo una herencia transgeneracional en la que está incluido ese trauma que no resolvió el abuelo, cuando yo vuelva a enfrentar situaciones emocionalmente similares a las que estaban presentes en el momento del trauma que sufrió el abuelo, el inconsciente familiar, que es atemporal y que no le importa que hayan transcurrido 20, 40 años o 2 años, pensará que se está repitiendo el mismo trauma y activará en mí la memoria y las sensaciones de aquello que me sufrió, que me ocurrió el abuelo. Por tanto, detrás de toda enfermedad siempre hay conflictos emocionales no resueltos, pero hay que distinguir muy bien dos tipos de conflictos emocionales. Está el conflicto programante, que en este caso sería el que sufrió el abuelo, cuando quiera que fuera, y que dejó sin resolver, y que cuando murió seguía sin resolver, y sin resolver se incorporó al inconsciente familiar. Y está el conflicto detonante, que es el que yo, por vínculo transgeneracional, décadas o años después, somatizo en mi vida, en mi cuerpo, en mi salud, como continuación o réplica de aquel. La experiencia nos lleva a decir que normalmente, en la mayoría de los casos, las circunstancias o conflictos emocionales que está manifestando en su cuerpo y en su salud una persona que viene a terapia, en la mayoría de los casos son conflictos detonantes. Es decir, siempre suele haber un conflicto previo, un conflicto programante anterior. Esa es la clave de estudiar el transgeneracional y, como decía al principio, llegar a advertir el verdadero origen y naturaleza del conflicto emocional que está sufriendo la persona. Si en terapia se desdeña, se desprecia llegar a la raíz del conflicto, uno solo analiza desde el momento en que en la persona se ha manifestado la enfermedad, la que sea. Probablemente no estamos llegando a la raíz. Hay que actuar también en el auténtico origen del conflicto, en el origen transgeneracional que casi siempre existe, para erradicar de raíz el conflicto. Si no se hace esto, se puede obtener una mejora en la terapia, pero es más que probable que si se ha despreciado llegar a la raíz, cuando la persona vuelva a enfrentar determinadas situaciones emocionales, se vuelva a activar otra vez el programa inconsciente.
Por eso es muy importante llegar a la raíz y conocer las circunstancias transgeneracionales que puedan haber detrás de lo que haremos con la pasión. Por tanto, es muy importante que comprendamos cómo esa transmisión transgeneracional de memorias, de conflictos emocionales, afecta, como decía antes, de manera muy distinta a distintas personas del tiempo familiar. Te hemos dicho que los pasos más importantes que toda persona vive desde el punto de vista del inconsciente familiar son conceptos, nacimiento y muerte. Y claro, el punto fundamental para comprender todo esto es lo que yo llamo en el libro sincronía transgeneracional. Para entender esto es muy importante comprender, y vuelvo a reiterarlo, que el inconsciente es atemporal. Que para el inconsciente todo lo que está registrado en él, todo el contenido de la historia familiar está vigente ahora, hoy. Y si fueron asuntos traumáticos como heridas abiertas sangrantes, hoy. De esos tres pasos fundamentales o absolutamente esenciales que todos damos en la vida, concepción, nacimiento, muerte, solo es predecible la distancia que separa el primero y al segundo, en torno a 9 meses. Es absolutamente impredecible la distancia que separa al segundo y al tercero, del nacimiento a la muerte. Puedes vivir 40 años o 96. Pero sí está registrado, después de milenios, siglos, generaciones, en el inconsciente familiar, que la pauta promedio de separación entre la concepción y el nacimiento es en torno a 9 meses. Para el 95% de los casos, salvo 7 vecinos, 8 vecinos, en la inmensa mayoría de los casos, son 9 meses. Cuando una persona llega a un clan, nace en una fecha determinada, no sé, vamos a poner 15 de marzo. Para el inconsciente familiar lo único que existe son las sucesivas rotaciones de plazos de 9 meses. No, nos vamos a olvidar por el momento de esto que está puesto aquí. Eso es una cosa práctica que utilizamos nosotros para simplificar todo esto. Para el inconsciente familiar no existen los meses. Para el inconsciente familiar solo existe la sucesiva rotación de plazos de 9 meses, que es lo que está memorizada como la separación entre el primer y segundo paso crucial de la vida. Siguiendo con el mismo ejemplo, una persona que, por ejemplo, ha llegado a un clan familiar a mediados del 15 de marzo, pues probablemente fue concebida en torno al 15 de junio, puede ser. Una persona que nace a mediados de junio probablemente fue concebida a mediados de septiembre, puede ser. Una persona que nace en septiembre probablemente fue concebida a mediados de diciembre, puede ser. Una persona que nace en diciembre parece ser que fue concebida seguramente a mediados de marzo. Bueno, ahora sí podemos mirar la tabla. Eso es lo que crea ese vínculo inconsciente entre todas las personas que hayan atravesado cualquiera de esas tres puertas simbólicas a las que me he referido antes: concepción, nacimiento, muerte, porque son los únicos datos que quedan registrados de cada uno de nosotros en el inconsciente familiar. Respecto a una persona que haya nacido mal, existe un vínculo a través de la sucesiva rotación de plazos de 9 meses de la separación entre concepción y muerte, concepción y nacimiento entre todas las personas concebidas, nacidas y muertas, en más o menos mediados de marzo, junio, septiembre, diciembre. Por hacerlo quizás un poco más sencillo, imaginémonos que yo voy a ver un partido de fútbol. No me gusta nada el fútbol, pero para el ejemplo viene bien. Y en el estadio hay 10.000 personas. Imaginemos que esas 10.000 personas son los miembros de mi clan familiar, vivos y muertos de generaciones y generaciones, siglos y siglos. Y todos estamos siendo partícipes de un mismo espectáculo, de la emotividad que surge de un espectáculo que estamos viendo, de fútbol, digamos. Bueno, esa es la novela familiar. Todos somos partícipes de una historia. Pero indudablemente es más que posible que después de 90 minutos de partido yo de alguna manera me sienta más próximo
con respecto al que está sentado a la derecha, a la izquierda, adelante o detrás. Y puede que incluso llegue a saber cómo se llama, a qué se dedica, cuántos hijos tiene, y lo que sea. Sirva la metáfora. Este es el vínculo transgeneracional. Todos los miembros de una familia son partícipes de la historia familiar, pero no existe el mismo tipo de vínculos entre todos ellos. Si el vínculo entre dos personas del clan familiar se produce en relación a las fechas de nacimiento o concepción de ellos, es lo que en transgeneracional llamamos doble, ser doble. Ser doble en el transgeneracional quiere decir fundamentalmente, en la mayoría de los casos, que lo que predomina es una relación de afinidad y complicidad entre esas dos personas. Afinidad y complicidad. Cuando el vínculo es a través de la fecha de muerte de uno de ellos, por ejemplo, lo que pueda estar vinculado transgeneracionalmente con un abuelo por la fecha de muerte de él, pero yo le conocí, yo ya era miembro del clan, aunque no hubiera nacido todavía, pero sí había sido concebido, inconscientemente yo ya era miembro del clan. Ese vínculo lo que implica, o lo que quiere decir más bien, es que el inconsciente de la persona muerta me ha designado a mí para llevar a cabo o resolver algo que esa persona no pudo, no supo o no tuvo tiempo de resolver. Los conflictos pendientes a los que me refería antes. Y por tanto, yo cuando nazco, en el equipaje emocional que a mí se me asigna, en el equipaje transgeneracional que a mí se me asigna, entre otras cosas, están órdenes y mandatos de resolución, que evidentemente pueden condicionar mi vida de alguna manera, porque ya es algo ajeno a mí, que inconscientemente llevo la carga. Cuando el vínculo es a través de las fechas de muerte, pero yo no había sido todavía concebido, yo no era miembro del clan cuando ese pariente o antepasado murió, llevo subyacente o soy su fantasma. La diferencia con respecto al heredero universal radica principalmente en que no solo tengo que resolver cosas que son ajenas, que me han pasado ese antepasado, sino que además estoy viviendo a la vez mi vida y la de él. Por tanto, al problema de resolver asuntos ajenos se incorpora el de la identidad, porque en mí hay una dualidad que me llevará a la incomprensión y la frustración. Porque haré cosas, sentiré cosas, diré cosas que no comprendo. Por esa dualidad inconsciente. Evidentemente, llevar el yaciente de un abuelo que murió en la cama con 80 años, toda muerte es dolorosa, pero morir a los 80 años digamos que forma parte del guión escrito. Y es posible que de la herencia transgeneracional que ese abuelo recibió cuando nació, a los 80 años haya podido resolver algo, prácticamente todo lo que le fue asignado. Por tanto, el peso de lo que reciba puede ser relativamente pesado. Pero si, por ejemplo, yo soy yaciente de un abuelo que murió de accidente de tráfico a los 27 años, o de un hermano mío que murió en el parto con 3 años antes de yo ser concebido, la cosa es muy distinta y cambia radicalmente. Porque la herencia transgeneracional que ellos recibieron seguramente no ha sido resuelta en nada, porque no ha tenido tiempo. Y por tanto, lo que yo recibo, lo recibo entero, o prácticamente entero. Eso condiciona mucho más mi vida. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Si, por ejemplo, en una concepción el hermano gemelo o mellizo muere, la carga del que vive... Ese es el síndrome del gemelo perdido. ¿Cómo? Ese es el síndrome del gemelo perdido. Una muerte uterina, ¿te refieres? Sí. Eso es distinto. Voy a explicar un poquito más para terminar con esto y luego, por favor, recordadlo porque si no, quizá no. Entonces, en los yacientes, el síndrome del fantasma al que me estoy refiriendo, se deben distinguir dos tipos de yacientes, es importante. Yaciente vertical o yaciente horizontal. El vertical es cuando llevas el yaciente o el fantasma de
de alguien de una generación previa, un abuelo, un bisabuelo. Y el yaciente horizontal es cuando llevas el fantasma de alguien de tu misma generación, fundamentalmente hermanos que hayan podido morir antes que tú, ya sea en el parto o en la juventud. Ese es el yaciente horizontal. El yaciente horizontal siempre es un hijo de sustitución. Siempre. Para el inconsciente familiar siempre es un hijo de sustitución. Porque ha sido concebido para sustituir al que estaba y no está. Y también implica problemas de identidad. Pero hay un caso distinto. Hay un caso distinto. Antes de hablar del síndrome del gemelo perdido. El de los abortos. Los abortos no cumplen los tres momentos esenciales que considera el inconsciente familiar. Han sido concebidos, evidentemente han muerto, pero no han nacido. Por tanto, al no haber nacido, no le han sido asignados vínculos transgeneracionales o mandatos por resolver. Uno no puede ser doble, o heredero universal, o yaciente de un abortado. No te transmite nada, porque nada le fue asignado. Sin embargo, cuando viene un aborto, el hijo que pueda ser concebido después sí es hijo de sustitución. No es yaciente horizontal, porque no hay una transmisión transgeneracional, pero sí es hijo de sustitución. El tema de los abortos, conviene aclarar esto del hijo de sustitución, porque se puede ser hijo de sustitución y además yaciente horizontal o no. El tema de los abortos implica otras cosas distintas, porque así como no hay una transmisión transgeneracional, al no haber llegado a nacer, no haber entrado en el canal del parto, por tanto no haberse establecido los vínculos transgeneracionales, pero sin embargo, para el embrión que llega después ese útero, donde hay una memoria celular de muerte por el aborto previo, eso sí genera un ambiente de muerte en el que ese embrión vive esos 9 primeros meses de vida. Eso evidentemente también tiene sus secuelas de predisposición al miedo, etcétera, etcétera, que se integra en la primera memoria emocional de ese hijo que llega al útero donde antes fue abortado otro. Y da igual que el aborto haya sido tratado o programado. En cuanto al síndrome del gemelo perdido, hay un capítulo ahí específico sobre eso. En torno al 30% de los embarazos empiezan siendo multifetales y solo alrededor del 2% finalmente llegan a ser generales o mellizos. Lo cual quiere decir que en la inmensa mayoría de los casos, en las 8 o 10 primeras semanas, hay muertes uterinas. Muertes uterinas que suelen pasar desapercibidas y de las que no suele quedar más rastro que un simple sangrado vaginal, al que normalmente no se le da mucha importancia. Se lo recomienda reposo, pero conscientemente la madre no sabe lo que ocurre. Y muchas veces es el único rastro palpable y visible de una muerte uterina. Sin embargo, ese síndrome se manifiesta después, porque el gemelo superviviente, que tiene grabada su primera memoria emocional y por tanto su inconsciente, que en un momento determinado había un compañero en sus primeros y más determinados momentos de vida, y ese compañero de buenas a primeras desapareció y no sabe ni a dónde fue ni por qué. Y son personas que luego desarrollan un sentido de soledad y de tristeza durante la vida. Personas que parece que están en la eterna espera de algo o de alguien. Personas a las que les cuesta llegar a establecer relaciones estables y duraderas con otras personas. Porque no pueden permitirse ese lujo, están esperando todavía el retorno de aquel que estuvo con ellos y no está. Lo hablábamos precisamente hoy almorzando, María y yo. No es fácil llegar a saber si realmente una persona puede tener la constatación emocional o la sospecha de que es un gemelo superviviente. Pero claro, no es fácil demostrarlo 20 o 30 años después. Sin embargo, hay algunos indicios que pueden llevar a considerar esta certeza.
Uno, si se puede saber, por ejemplo, si el ciclo menstrual de la madre observó variaciones o presentó variaciones después de separar. Porque la madre, que tuvo ese sangrado vaginal, que quizás se acuerde o no, quizás hasta entonces no tenía dismenorrea, dolor menstrual, o amenorrea, irregularidad y escasez menstrual. Y quizás a partir de entonces sí empezó a tenerlo. ¿Qué quiere decir eso? Empezó a sentir culpa como madre, inconscientemente, sentido de culpa como madre. Conscientemente no sabe lo que pasó, pero inconscientemente sí. Y subió la piel después. Se ha podido constatar. En el próximo libro mío va a aparecer esto más desarrollado, porque hasta ahora solo ha sido escrito en italiano, pero como saben, en español en Madrid. Esto aparece más desarrollado. Es así. En muchos casos es casi el único indicio. Hay otros indicios, como por ejemplo el extraño hábito de comprar las cosas de dos en dos. Una para mí y otra para el que sigo esperando que llegue. Otro, se suele dar también, suele ir emparejado muchas veces con el síndrome del género perdido, que se ve el trastorno obsesivo-compulsivo en el género superviviente. La ritualidad de repetir las cosas por mí y para el otro. ¿Te resuena algo de esto? Sí. Pero me preguntabas por... ¿Tú conoces algún caso? Yo misma. Ah, tú misma. Como añadido de todo esto, y precisamente para completar esta pregunta que tú has hecho, acabo de referirme a los dobles, herederos y hacientes. ¿Y qué es lo que ocurre cuando ese vínculo transgeneracional no está referido a la familia sanguínea, sino a la familia política? Es decir, que yo pueda atraer a mi vida a una pareja que sea doble mía, con las fechas que acabamos de ver aquí. O que yo pueda ser o estar vinculado transgeneracionalmente con el suegro, con la suegra. Eso es lo que llamamos las proyecciones inconscientes. Pero antes de explicarlas, para aclarar y determinar un poco más esto, hemos visto la conexión que a través de la sucesiva rotación de platos de 9 meses hay, por ejemplo, entre todos los que hayan sido concebidos, nacidos o muertos entre marzo, junio, septiembre, diciembre, por ejemplo. Pero vamos a acotar un poco más. No todos los embarazos duran exactamente 9 meses, obviamente. No todos los embarazos duran el mismo número de días, siempre hay oscilaciones. Por eso siempre en transgeneracional abrimos una horquilla de en torno a 10 días, menos que la fecha de nacimiento y más que la fecha de nacimiento. Por poner el mismo ejemplo que habíamos puesto antes, para una persona que ha nacido el 15 de marzo, estaríamos hablando del 5 al 25 de marzo. Pero de toda la columna, todos los concebidos, nacidos y muertos entre el 5 y 15 de marzo, 5 y 15 de junio, 5 y 15 de septiembre, 5 y 15 de diciembre, existe un vínculo transgeneracional, ya sea de dobles, de heredero universal o de naciente, como hemos dicho antes. Siguiendo con las proyecciones inconscientes. Las heridas emocionales más duras que recibimos en la vida, pero sin ninguna duda, son siempre las que recibimos en nuestra etapa uterina o en la primera infancia, hasta los 3-5 años de edad. Las más duras. A mí después la vida me puede dar golpes muy duros y me podrá causar mucho dolor, muchísimo, no tengo ninguna duda. Pero como persona adulta siempre voy a tener, aunque sea una mínima capacidad para gestionar, explicarme y manejar eso que me ocurre, aunque me cause dolor. Sin embargo, cuando yo soy un embrión, un feto, un bebé, no tengo ninguna experiencia ni capacidad para manejar, gestionar o explicarme eso que pueda ocurrir a mi alrededor. Tanto a mí directamente como a mi madre, a la que estoy unido celularmente durante el embarazo y emocionalmente desde que soy concebido hasta como mínimo los 5 años de edad. Todo lo que ella sufra, viva, llore, todo lo que a ella le ocurre,
lo vivo como propio, porque nuestro inconsciente, el de ella y el mío, está fusionado, es el mismo. Y lo vivo como propio. Y todo lo que ella sabe, lo sé yo. Y si cuando yo fui concebido no fui planificado ni esperado, lo sé yo. No hace falta que me lo diga nadie. Inconscientemente lo sé y está registrado en mi memoria. Y si fuera me están esperando como niña y yo soy niño, lo sé. Y viviré 9 meses en la angustia dentro del útero de que tarde o temprano me van a descubrir. Y si no he sido planificado, desarrollaré un sentido de culpa. Porque si no he sido planificado, ¿qué derecho tengo a estar aquí? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál va a ser mi espacio y mi rol en el clan familiar cuando nazca? Y si no he sido planificado, me van a perder. Porque claro, yo, embrión, no tengo ninguna experiencia para suponer que a pesar de eso te van a cuidar y van a proteger. No lo sé. Mis primeros pasos en la vida van a ser sometidos a ese ambiente de inseguridad y de terror. Y eso es lo que queda registrado en mi primera memoria emocional. Esas sensaciones. Sí, ya sé que luego, hoy yo ya sé que luego me van a amamantar, me van a querer. Pero cuando estoy en el útero y en la primera infancia, no lo sé. Y eso crea en mí una predisposición a la inseguridad, al miedo, a la ansiedad. Y nazco con ese miedo a no ser amado, a no ser querido, fundamentalmente por mis padres, que son las personas evidentemente más importantes para mí. Y como tengo esa duda, que si me van a amar, si me van a querer, nazco con el ansia y el anhelo de sentir el reconocimiento y el afecto de cualquiera de los demás, cada minuto del día, todos los días, por esa duda que tengo. Y me puedo pasar toda mi santa vida viviendo por y para los demás, entregado a los demás, olvidándome de mí mismo, para que me muestren ese afecto y ese reconocimiento, por las dudas que quedaron registradas en mi memoria emocional, incluso antes de nacer. Eso me llevará, por ejemplo, a una vida de baja autoestima, a vivir por y para los demás, olvidándome de yo mismo. Por tanto, como esas heridas emocionales que se producen en esa etapa inicial de la vida son las más profundas y rotundas que recibiré nunca y quedan grabadas en mi inconsciente, y al quedar registradas en mi inconsciente están vigentes, siguiendo presente, siempre. Puede ocurrir que 20 años, 30 años después, yo inconscientemente siga buscando la manera de curar aquellas heridas y atraiga a mi vida a una proyección inconsciente de mi pasado y mi mamá, en forma de novio, amante, marido, lo que sea. Mi parte consciente, mi 3% consciente, pensará que atrae a mi vida a esa señora o a ese señor, o lo que sea, por su aspecto, su personalidad, su talento, lo que sea. Pero mi 97% inconsciente, que sin duda pesa bastante más, probablemente está tratando de nuevo de resolver o curar aquella herida de la infancia que inconscientemente la está viviendo. Eso es lo que puede bloquear, y de hecho ocurre así, bloquea muy frecuentemente las vidas, la de la pareja, la de las relaciones. Porque no entiendo, conscientemente no entiendo qué es lo que no fluye en una relación. No entiendo el sentido inconsciente, lo que inconscientemente representa para mí esa otra persona. Eso es lo que lleva a la frustración y a tantas y tantas otras cosas. Si atraigo a mi vida a una proyección inconsciente de mi madre, es porque yo estoy manifestando un complejo de Edipo. Si atraigo a mi vida a una proyección inconsciente de mi padre, estoy manifestando un complejo de Electra. En cualquiera de los casos, alguna disfuncionalidad con respecto a papá o a mamá, bien porque sentí frialdad, ausencia, falta de afecto, cualquier circunstancia, en un momento y circunstancia puntual de la infancia, no en toda la infancia. Y es una creencia mía que no tiene por qué ser real. Porque yo puedo haber sufrido una herida emocional por la ausencia de mi padre y seguramente mi padre me amaba.
pero si mi padre tenía que estar trabajando 18 horas al día fuera de casa y yo no le veía, yo eso no lo comprendo. Yo lo único que comprendo es que no sentía su afecto y su presencia. Eso es lo que a mí me genera una emoción. Es una creencia mía. Y cuando traigo a mi vida a alguien que es directamente proyección de mí mismo, no ya de un papá o de una mamá, de mí mismo, es lo que transgeneracional llamamos incesto simbólico. Si yo traigo a alguien que es doble de mí mismo, y por tanto también quizás de un gemelo que pude tener y no tengo, porque evidentemente la fecha es la misma, ese incesto simbólico, en algunos casos, es la angustiosa búsqueda del gemelo superviviente a través de una proyección inconsciente de una persona de sustitución de aquel que no está que no está. Otras veces no obedece a esto. Directamente estoy buscando una relación de pareja en la que quiero evitarme la repetición de alguna memoria de dolor existente en mi clan. Por ejemplo, cuando en un clan familiar ha habido historias o memorias de dolor asociadas a la relación en el interior de la pareja, maltratos, mujeres forzadas a mantener relaciones dentro del matrimonio, abortos, partos traumáticos, muertes en los partos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, eso deja una memoria de rechazo o de tratar de evitar repetir esos sufrimientos. Eso perfectamente puede llevar a que descendientes de esas generaciones opten por una solución inconsciente, que es la relación incestuosa. Es una solución inconsciente. Es una solución inconsciente. Por supuesto, tú no puedes estar en una relación incestuosa y volver a ser maltratado, etc. Pero es una solución inconsciente. Las relaciones de incesto simbólico, que en algunos casos manifiestan esa búsqueda angustiosa de resolver o de atraer al género desaparecido, evanescente. Pero son relaciones que en cualquier caso pueden empezar siendo normales, de hecho, normalmente empiezan siendo normales, pero rápidamente se convierten en relaciones normalmente, en la inmensa mayoría de los casos, pues de eso, de cariño y compañía y pocas. Relaciones donde el aspecto, vamos a decir, físico no tiene mucha importancia, a veces hasta es inexistente. Relaciones en las que normalmente cuesta quedar embarazados, porque el sentido de la relación incestuosa, entre otras cosas, es evitar esos riesgos o cortar la continuidad del clan. Relaciones en las que evidentemente si se insiste se puede quedar embarazado, pero suelen ser embarazos complicados, partos difíciles, divorcios, cesáreas, etc., abortos, todas esas situaciones. Y también es muy habitual que en las relaciones de incesto simbólico, como falta ese componente físico o sexual, no suele estar plenamente cubierto, uno o los dos integrantes de la pareja puedan tener la tentación de salir a buscar fuera lo que no tienen dentro. Dicho en otras palabras, adulterio. Eso es muy habitual. Se deben comprender todas estas circunstancias para llegar a lo más profundo de qué puede perturbar una relación de pareja, ya sea por el complejo de Edipo, Electra, o por el incesto simbólico, por las proyecciones inconscientes que perturban. Una cosa es lo que conscientemente interpretas y sientes, y otra cosa, desde luego mucho más fuerte, es lo que inconscientemente bloquea o determina el cómo deriva esa relación. Eso es absolutamente esencial para poder entender. El estudio del transgeneracional, como decía al principio, nos permite llegar a la verdadera raíz de los traumas no resueltos, de los traumas integrados, insertados en el inconsciente familiar, que en mí pueden estar condicionando o limitando mi vida hoy y que yo probablemente no comprenda, pero sí permite la descodificación biotransgeneracional
tener indicios certeros, incluso la previsión de qué predisposiciones yo tengo. Si yo conozco o puedo tener indicios del contenido del inconsciente familiar, de la historia familiar, y de mis vínculos transgeneracionales con uno o con otro o con varios antepasados, y conozco las circunstancias de su vida o las enfermedades que tuvieron y por tanto informaciones de la conflictividad emocional que sufrieron. Evidentemente, si yo soy un fantasma de un antepasado o soy su heredero universal, yo ya sé qué predisposiciones tengo, qué contenidos he recibido y por tanto qué predisposiciones tengo cuando quizás alguna vez enfrente situaciones emocionalmente similares a las que ese antepasado o antepasados vivieron en su vida. Es decir, no necesariamente tiene sentido la descodificación biotransgeneracional solo cuando hay una enfermedad. También tiene el sentido de que uno pueda conocerse más profunda y objetivamente de lo que se conocía hasta hoy. Y por tanto pueda comprender, tomar conciencia, llegar a la catarsis de algo que te puede condicionar, limitar. Ese es el primer paso para la curación. Si no se toma conciencia de algo, es muy difícil liberar algo. Es muy difícil liberar algo. Como detrás de toda enfermedad siempre hay un conflicto emocional que se puede estar manifestando en mi cuerpo de muy distintas maneras en mi salud. El conflicto emocional siempre está instalado en mi inconsciente y debemos tener en cuenta que el inconsciente, aparte de atemporal, como hemos dicho antes, tiene la particularidad de que reacciona igual ante estímulos reales o ficticios. Para el inconsciente no existe diferencia entre lo real y lo imaginario. Si, por ejemplo, yo salgo de mi casa a las 7 de la mañana, habiendo desayunado un yogur y una galleta, y estoy hasta las 2 de la tarde ocupado en mis ocupaciones habituales, y regreso a las 2 de la tarde caminando por la calle hacia mi casa para comer, probablemente hambriento, y paso por delante de un restaurante del que sale un olor rico a comida, es más que probable que en cuestión de segundos yo empiece a salivar en mi boca y a segregar jugos gástricos. Y no estoy viendo la comida que huelo. Probablemente ni sepa, ni siquiera qué es esa comida, solo sé que es un olor a comida y me gusta. Pero para mi inconsciente eso que huelo es real. Y mi inconsciente da la orden a mi biología de que se ponga en funcionamiento para recibir y digerir eso que estoy oliendo, que ni siquiera veo. Exactamente igual que si yo estuviera en la mesa a punto de dar el primer bocado. Exactamente. Por tanto, el inconsciente reacciona igual. Es un estímulo real o simbólico, imaginario. Cuando en mi inconsciente hay registrados conflictos emocionales referidos a algo que alguna vez para mí resultó traumático y no supe o no pude o no me permitieron gestionar o resolver, la liberación de ese conflicto emocional pasa necesariamente por ofrecer hoy a mi inconsciente una versión distinta sobre aquello que ocurrió. Y lo puedo hacer hoy, aunque el trauma tuviera lugar incluso en mi infancia. ¿Por qué? Porque el inconsciente es atemporal. Para el inconsciente no existe el tiempo. Puedo liberar hoy el conflicto de mi infancia. Y si le ofrezco a mi inconsciente de una manera determinada una versión distinta sobre aquello que en un momento en mi vida ocurrió, lo aceptará como real. Y si lo acepta como real, cuando en adelante yo vuelva a enfrentar determinadas situaciones emocionales que hasta ayer activaban en mí aquella memoria traumática y quizás la enfermedad, a partir de ahora el referente será una versión inocua para mí que no activará aquellas viejas sensaciones o enfermedades. Esa es la liberación de un conflicto emocional. Por ahí pasa la liberación. La liberación de un conflicto emocional no pasa por borrar de la memoria de la persona determinados aspectos o circunstancias de su vida. Pasan por incorporar o ofrecer a su inconsciente una versión distinta, no traumática, sobre aquello que alguna vez sí fue traumático. Por ejemplo, imaginémonos que cuando una persona
persona es niña, una tarde paseando por un parque, aparece un perro muy peculiar, perro negro con las orejas blancas y el rabo rojo. Probablemente no hay ningún perro así, pero un perro que no pasa desapercibido. Y le muerde la pantorrilla. Indudablemente esto le causa un dolor físico y un shock emocional, un susto, miedo, lo que sea. Probablemente pasen las semanas y desaparece el dolor físico y también se le olvida el susto. Está bien, qué bueno. Pero si cada vez que después, caminando por aquel mismo parque o por un parque parecido, encontrándose con aquel mismo perro o con un perro parecido, ese niño o niña vuelve a sentir miedo, significa que aunque el episodio quedó olvidado, aparentemente no fue superado y se incorporó en su inconsciente y por tanto sigue presente hoy. Y su inconsciente, para que no exista el paso del tiempo, cada vez que vuelve a enfrentarse a algo que formaba parte de aquel escenario, ya sea el parque, ya sea el perro, lo que sea, activa aquella vieja sensación para que no se exponga a algo que fehacientemente una vez resultó traumático, para que haga algo y no se exponga nuevamente al peligro. Claro, ese niño instala la creencia de que como una vez en un parque un perro negro con las orejas blancas y el rabo rojo le mordió, necesariamente todas las veces que vuelva a aparecer algo de eso en su vida va a volver a ocurrir lo mismo. Esa es su creencia. Y las creencias se deben cambiar, se pueden cambiar. No necesariamente cada vez que vuelva a aparecer algo de aquel contexto en tu vida va a volver a ocurrir lo mismo. Ese es el cambio de creencia, de información que hay que ofrecer o instalar en el inconsciente de la persona para liberarse del conflicto emocional. Del conflicto emocional ya sea propio o ya sea de origen transgeneracional, incluso aunque no hayas sido partícipe o no existieras cuando este tuvo lugar, porque lo llevas dentro. Todos llevamos dentro la historia del clan, todos somos expresión de nuestro clan, todos somos un eslabón más de esa larga cadena, sin la cual no tenemos sentido. Inconscientemente estamos atados, ligados a eso. Y cuando la persona se libera de un conflicto emocional propio, se está liberando ella misma y está liberando también al clan. Porque la persona recibe un mandato inconsciente de liberar al clan. Y lo hará por sí misma y lo hará también por los demás, los que están presentes y los que lleguen después, porque cortará la transmisión transgeneracional de ese trauma. Ese es el sentido del transgeneracional. Uno trabaja por sí mismo, se cura a sí mismo y cura a los que están conviviendo con él y sobre todo a los que vienen después, con los que puedan establecerse vínculos transgeneracionales en el futuro. Esto en esencia es lo que he tratado de plasmar en el libro. Es un tema fascinante, es un tema que evidentemente podría dar para hablar largo y tendido, días incluso. Pero fundamentalmente, como decía al principio, lo que he pretendido es aclarar de una manera sencilla y comprensible que el contenido del inconsciente familiar no afecta por igual ni de la misma manera a todos los miembros de un clan familiar, en función de la naturaleza y características de los vínculos que se establecen. Y precisamente por esto, la propia persona puede saber, como decía hace unos minutos, a qué está predispuesta, a qué antepasado o antepasados debe analizar con lupa sobre sus circunstancias, porque son las que yo llevo dentro, en ese bagaje, en esa herencia transgeneracional que recibí cuando nací. Y esas me pueden afectar a mí. Y quizás a mi hermano, que mamó de la misma teta y vivió en el mismo ambiente con todo igual que yo en la infancia, quizás que no. A él quizás otros contenidos, pero no los mismos que los míos. Ahí está la raíz de la comprensión de lo que yo llevo dentro y del trabajo de toma de conciencia que yo debo hacer. Yo siempre pongo un ejemplo que creo que se entiende bastante bien. Imaginémonos que en una noche o una tarde placentera de verano, pues sale uno a dar un
paseo por un bosque. El ambiente es muy agradable, la temperatura también, y caminas y caminas. Y cuando te quieres dar cuenta, te has adentrado en lo más profundo del bosque, en una noche oscura, y no ves nada. Y de repente sientes que algo te acecha, que algo merodea a tu alrededor. Escuchas algo, pero no ves nada. Y claro, echas tu imaginación a volar, porque puede ser un ratoncito, puede ser una ardilla, puede ser un lobo, puede ser un violador. Y empiezas a tener miedo. Y cada vez tienes más miedo. Y no ves nada. Bueno, así es como está la persona cuando no ha tomado conciencia de lo que alimenta o sostiene su síntoma. Yo sé que tengo una enfermedad, incluso puedo tener un diagnóstico que lo dice, pero no sé qué circunstancias emocionales, qué circunstancias ocultas, inconscientes, están sosteniendo, alimentando esa enfermedad. Pero ahí, en medio del pánico, en el centro del bosque, me acuerdo de que llevo un magnífico teléfono con linterna en el bolsillo, lo saco, la enciendo y ya caramba, lo que tengo delante de mí a 10 metros es un lobo enseñándome a los dientes dispuesto a atacarme. Ya has tomado conciencia de qué es lo que está alimentando o sosteniendo tu síntoma, tu miedo. Ya has tomado conciencia, ya lo sabes. Y ahora estás mejor que antes. Ahora estás mejor que antes. Antes estabas absolutamente indefenso. No sabías ni a lo que te enfrentabas. Ahora, aunque el lobo es un enemigo peligroso, ahora sabes a qué te enfrentas. Puedes calcular el peligro del enemigo y, sobre todo, puedes calcular tus, aunque sea escasas, posibilidades de defensa, de ataque, de huida. Puedes salir corriendo en dirección contraria, puedes trepar a un árbol, puedes agarrar un palo y partirle la crisma al lobo. No lo sé, algo puedes hacer. La persona que toma conciencia de aquellas circunstancias o aspectos de su vida que están detrás o que están alimentando, sosteniendo sus síntomas, sus enfermedades, tiene que pasar a la acción. Algún cambio tendrá que hacer. Decía Albert Einstein que lo milagroso es esperar que haya milagros en la vida. Si yo siempre hago lo mismo, pues claro, si tú tomas conciencia de qué aspectos o circunstancias de tu vida están perturbando tu salud o tu equilibrio emocional, evidentemente tendrás que pasar a la acción y hacer algo. Es respetable que no quieras hacer nada y te quieras convertir en la merienda del lobo. Es respetable. Me parece muy lógico, pero hasta aquí el sentido de lo que he tratado de plasmar en el libro. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues será un placer. No sé si te he respondido a lo que... Sí, me ha encantado. Además, ¿te resuena eso? Me suena mucho porque yo, es que cuando has dicho de que compras... ¿Tú compras de dos en dos? Yo muchas veces compro dos. Ejemplo, Sí, claro, si lo hay de dos colores, si no, no voy a comprar dos de pequeña. Eso es significativo. Pero no solo... ¿Tú eres una persona con predisposición a la tristeza, a la soledad? No, la verdad que no. La verdad que no. En ese sentido no me cuadra. Pero sí es verdad que comprar dos cosas, o por ejemplo, dos bolígrafos, decir, bueno, voy a comprar dos, pero inconscientemente yo no le daba ninguna explicación, Pero tú has hecho la pregunta antes de que yo explicara lo del gemelo perdido, porque algo habías investigado. No, la verdad que no sabía nada. Solo que a raíz de unas constelaciones familiares descubrí este tipo de cosas. Bueno, era algo, como dices, inconsciente, ¿no? Que llevas dentro, pero no lo sabes. Me he referido al principio a las constelaciones familiares, igual que a la psicogenealogía, el psicodrama, etc. Claro, las constelaciones familiares, que están muy prestigiadas, y además de una manera más que merecida, pero hay una diferencia esencial con la descodificación transgeneracional. En la constelación familiar se parte de una fotografía de inicio, donde hay una disposición estereográfica, digamos, de los miembros de un clan, y a partir de esa posición inicial se observan y se operan una serie de cambios y movimientos que normalmente son descriptivos de algo. Y
porque la persona que constela lo siente y lo entiende con la ayuda del facilitador. Pero claro, la constelación familiar no te explica cómo y por qué se ha llegado a ese punto de partida que se representa. No, lo que te da una imagen estructural, digamos, ¿no? Sí, Más sistémica, pero no te Pero explica por qué se ha llegado a esa disposición inicial. El transgeneracional, a través de los vínculos transgeneracionales a los que me he estado refiriendo, sí te puede explicar cosas anteriores a ti. Si tú eres capaz de trazar con respecto a qué o a quién o a quiénes tienes vínculos transgeneracionales, qué circunstancias pudieron limitar o condicionar su vida, qué traumas hubo, etcétera, etcétera. Eso te puede llevar a encajar las piezas del puzzle de tu vida y comprender antes, lo que ocurrió antes de ti, no desde este momento, sino antes, qué es lo que hay anterior a ti. Esa es la diferencia esencial. Y la psicogenealogía, como decía al principio, básicamente, evidentemente habla de la transmisión transgeneracional, fundamentalmente de contenidos psíquicos, pero sin establecer o sin aclarar por qué esos contenidos afectan de manera distinta a distintos miembros del clan. Todos somos partícipes del inconsciente familiar, pero no determina ni aclara por qué a uno les afecta de una manera distinta a otro. Y creo que todos conoceremos alguna fratría, alguna hermandad, donde pues luego los hermanos les ocurren cosas muy distintas o se comportan en la vida de manera muy distinta. Bueno, eso forma parte de la vida. Rara es la familia donde no se puede observar eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí me has tocado una tecla en un momento que has dicho algo. Era sobre el tema de cuando alguien nace de forma imprevista, ¿no? Ajá. Y luego la sintomatología que has dicho después, pues me has explicado a mí directamente. No planificado. Hago la aclaración, claro, hago la aclaración de que cuando hablamos de no deseado y no planificado, no deseado no es lo mismo que no querido. Querido es después de nacer, si a ti te abrazan, te besan y te apapachan mucho, como dicen los mexicanos. Eso es ser querido. No deseado, no planificado es que no fuiste buscado, no fuiste pues, un accidente, entre comillas. Eso. De hecho, suele ocurrir que un no planificado no suele ser querido. Pero claro, el que no ha sido planificado, cuando no es planificado no lo sabe. Es algo que me refería antes. Y vive inmerso en esa duda angustiosa. Porque sabe que si no tiene la colaboración de otros, fundamentalmente de la madre y el padre, cuando nazca está muerto, lo sabe. Es inviable sin la colaboración de otros. Y eso se graba en su primera memoria. Ahí es donde nacen ya esas predisposiciones a la inseguridad, al miedo, a la ansiedad, a la baja autoestima de tener que sentir y atraer el reconocimiento y afecto de los demás cada minuto del día, etc. Eso lo haces tuyo. Sí. Lo sientes como propio. Y es una reacción muy inconsciente, aunque yo soy consciente a veces de que tengo esas pautas, a la que me despisto me sale, ¿no? Es algo que queda ahí, que no sabía el origen, pero ahora que lo has dicho es con toda probabilidad es esto. Y a mí me pasa lo mismo. Por eso nos hemos tocado la mano. Es así, es muy habitual, es decir, esto en terapia se ve prácticamente a diario. Supongo que en todo el mundo no se manifiesta la misma intensidad. Evidentemente, con esa programación en la primera parte de tu memoria emocional, eso está grabado ahí y existe esa predisposición. En función de lo que ocurra después en tu vida, eso estará presente de manera más o menos palpable. Obviamente, puede quedar parcialmente neutralizado en función de la vida que tú tengas después. Tienes una vida, bueno, digamos, en un ambiente familiar adecuado, con afecto, etcétera, etcétera, bueno, eso puede quedar de alguna manera neutralizado. Nunca por completo, obviamente. Nunca por completo. Pero si además luego llegas a un ambiente familiar no adecuado, de frialdad afectiva o de padres ausentes o lo que sea, pues evidentemente eso se hace mucho más presente. Se depende. Pero en cualquier caso, ese registro ya existe. Y el tema de los abortos que hemos hablado antes también es algo muy habitual.
que cada vez se da más, porque cada vez pues, hay menos estigmatización social por el aborto y se producen más abortos quizás. Entonces es algo que cada vez se ve más. También es algo que cada vez pues, hay menos renuencia a hablar de ello, pero son realidades que forman parte de pues, casi del día a día en el mundo de la terapia, quiero decir. Bueno. También tiene una clara solución, pues si tienes, en el momento que sabes hacia dónde apuntar, también sabes hacia dónde puedes ir a resolverlo. Es que evidentemente un trauma de la etapa uterina se puede curar, por supuesto. Por eso lo que hablábamos al principio, lo que he dicho al principio, de que el inconsciente es atemporal. Se puede hacer una terapia regresiva al útero y cambiar las creencias que fueron instaladas en ese momento preciso y tan prematuro de la vida. Son creencias. Porque desde luego tú luego en la vida habrás tenido muchas oportunidades, como quizás, de haber sentido amor y afecto. Sí. ¿No vale? Pero el vacío sigue ahí. Claro, Aunque está en... pero el registro está. Claro. Y ese registro es el que se debe cambiar porque fue registrado e interpretado por un embrión o por un feto que carecía de la información y de la experiencia de lo que luego después iba a ocurrir. Esa es la creencia que hay que cambiar. Y sobre todo de que no hay un sitio para mí. El territorio, claro. Si no ha sido planificado, ¿qué derecho tienes a estar aquí? ¿Cuál es tu lugar en la familia? Y además no existe un proyecto paterno para ti, porque cuando un niño ha sido esperado, buscado, los padres, aunque sea inconscientemente, han generado para él un proyecto paterno. Pues quiero que se llame así, pues quiero que se parezca a no sé quién, pues quiero que la vida luego sea no sé qué. Cuando tú has llegado fruto de un accidente o de una imprevisión, a ti no ha pensado nadie nada. Y tú eso lo sabes desde el minuto 1, porque tu inconsciente es el mismo de la madre. Claro, ¿qué derecho tengo a estar aquí? Si para mí no hay nada previsto. Y es un niño que tiende a esconderse, a ponerse aparte, No tiene derecho a existir ni a ocupar un lugar en la familia. Qué gusto. Muchas gracias. ¿Tenías una máquina que podamos conseguir? Sí. Te voy a... ¿Me haces un favor, María? Magda, por favor, ¿te acercas la chaqueta? ¿La chaqueta? Sí, ¿por qué no hay tarjetas? Discúlpame, perdón. Te doy una tarjeta y ahí No, tienes... discúlpame. No te preocupes. Gracias. A ver si encuentro un bolsillo. Pues yo nací con mi madre me tuvo con el DIU. Perdón, dime. Con el DIU. Ella tenía el DIU y se quedó embarazada. Sí. Y yo les digo siempre, bueno, yo desde que he tenido uso de razón, siempre se ha contado la historia en casa. Y tuvo mucho riesgo en el embarazo, o sea, podía abortar en cualquier momento porque era peligroso o algo así. Y yo nunca me he sentido así que sí que soy súper insegura. Pero nunca me he sentido escondida, ni este no es mi lugar. Tu madre es la que utilizaba DIU. Sí. ¿Por decisión propia o porque el entorno le aconsejó que utilizara DIU? Eso ya no lo sé, se tendría que preguntar. Es muy importante conocer esas circunstancias porque a veces se da la contradicción de mujeres, o futuras madres, que utilizan el DIU y realmente lo que están haciendo es adaptarse a decisiones de otros, fundamentalmente a veces a la pareja, ¿no? Mujeres que desean ser madres, pero que o desearían ser madres, pero transigen con el uso del DIU o de cualquier otra medida embarazadas. Eso es importante. Tú dices que tu madre había utilizado DIU antes de tú quedarte embarazada, antes de ella quedarse embarazada de ti. Sí. Bueno, yo nací y nació el DIU conmigo. O sea, fuiste un accidente. Sí. Sí. Perdóname la expresión. Okay. Y tú no sientes nada de esto que hemos dicho. Inseguridad y a lo mejor sí que necesito el apego de la familia. ¿Tienes por cesárea o algo? No. ¿Eras la primera? No, la tercera y luego la otra. Tercera.
que la que se ha ido. ¿Y qué hay delante de ti? ¿Una hermana? ¿Cuántas? ¿Perdón? ¿Qué hay delante de ti? ¿Todas mujeres o...? No, somos 2 chicos y 2 chicas. ¿Pero qué orden? Chico, chico, chica, chica. Tercera. ¿Y tú solo sientes entonces de eso que he dicho? Inseguridad y a lo mejor sí que No, me gusta no estar buscas acompañada, me gusta estar sola. ¿No buscas el reconocimiento y afecto de los demás? Supongo que no me doy cuenta, no soy consciente que lo busco, pero que me gusta estar bien con todo el mundo, ¿no? Bueno, pues realmente puede Sí. ser para todos. No sé, pero no me siento como excluida, como que no me hacen... Yo me siento importante en la familia. Sí, bastante importante. No sé por qué, pero Siempre ha sido así. Sí. Me interesa sobre todo más las sensaciones que tú tengas de la infancia. Porque después, indudablemente, en la vida tú puedes haber aprendido En la a infancia me ha ejercer ciertos aburrido roles. mucho. Me ha aburrido mucho. Y mira que ¿Es? somos 4 hermanas. aburrido. Sí, por lo que también me decía mi madre, que me aburría mucho. Y estaba más con los adultos que con los niños. Con los adultos de la propia familia, entonces. Sí, había una fiesta en casa, yo estaba siempre alrededor de mi madre con sus amigos y con los niños. Al margen de lo que pueda haber ocurrido con el DIU o no, tú ocupas el tercera de 4. Sí. Lo cual quiere decir que tú, hablando desde el punto de vista transgeneracional y de los rangos de hermandad, tú ocupas pues la peor de las posiciones, la posición intermedia. Por tanto, tú eres invisible. Cuando se ocupa la posición intermedia, que no eres ni el primogénito ni el menor, porque el primogénito, al fin y al cabo, es el único hijo que en algún momento determinado de la vida ha tenido 100% de protagonismo o 100% de afecto de los padres, que alguna vez ha sido hijo único. Cuando llega el segundo, como mínimo pierde el 50% del protagonismo y suele aparecer el síndrome del príncipe destronado, que es doloroso a veces, ¿no? Pero siempre seguirá siendo primogénito. Siempre, aunque luego lleguen 7 más. Pero caramba, cuando después del segundo o del tercero llega uno que es el último, el que sea, cuarto, tercero, que sea, y evidentemente el último acapara la atención de los padres, familia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que los que se han quedado en el segundo puesto, en el tercero, pasan a ser invisibles. O pasan a sentirse invisibles. Eso les lleva a tener dudas conscientemente, consciente e inconscientemente, sobre su lugar en la familia, sobre el afecto o el amor de los padres. Y suelen ser personas, las de rango intermedio, que desarrollan precisamente por eso una especial capacidad social. Tienden a buscar fuera ese afecto, esa familia simbólica, por eso que les pasa en la familia. Las personas especialmente sociables, los hermanos de rango intermedio, más que el primogénito y más que el benjamín. ¿Ya no eso? ¿Tampoco? No. Tú no eres sociable, no te consideras. Bueno, sociable. soy... tampoco considero que sea súper social. Una pregunta solo. Pero eso es lo que yo considero. Si ella viene antes, Pero vale tus impresiones, claro. si ella viene antes de un aborto, ¿se considera de hija tercera o así? No, pero tú no has hablado de abortos. No, en caso, ya te pregunto. Los abortos para el inconsciente familiar son hijos, Sí. ocupan el puesto. Vale. Una mujer que, por ejemplo, tenga 2 hijos y además tuvo 2 abortos, inconscientemente es madre de 4 hijos. Vale. Y hay que considerar los abortos en el lugar en el que llegaron. Es decir, si un hijo primogénito está ejerciendo de primogénito, que es el mayor de los que viven, pero antes hubo un aborto, no es el primogénito para el inconsciente familiar. Está ocupando el rol de primogénito, no lo es. El primogénito no está.
Y si fue concebido después de un aborto, pues ya hemos hablado antes de su hijo de sustitución, etcétera, etcétera. Pero es muy importante la pregunta que has hecho tú, las condiciones que su madre se puso el DIU. Claro. Claro. Porque a Claro. lo mejor tu madre se puso el DIU con claramente no querer tener hijos, luego naciste tú en caso de un accidente, pero a lo mejor ella me pongo el DIU, pero en cierta forma yo me gustaría ser madre, entonces ya no se ajustaría mucho. Sí, a eso. sí. Muy No me lo había importante. planteado nunca, Pero porque eso siempre es le algo pregunté por el que embarazo, eso es porque sé que es una muy etapa importante. importante. Siempre le pregunté por el embarazo, porque es una etapa importante, pero no le había preguntado nunca si ella quería tener. Sería importante, aparte de preguntárselo, si ella guarda memoria de si hubo variaciones en su menstruación a partir de empezar a utilizar el DIU. Porque el DIU muchas veces, evidentemente nadie obliga a la mujer a ponérselo, pero puede aceptar ponérselo pues, porque el marido, pareja, lo que sea, no quiere todavía tener familia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso evidentemente causa un conflicto emocional a la mujer. Acepta ponérselo, que es una desvalorización, y eso suele dejar secuelas en el ciclo menstrual, en la menstruación, ya sea en forma de dolor, dismenorrea, menopausia, cualquier circunstancia de esta serie. Bueno, si tienes la oportunidad de preguntarse. Sí. No es fácil, seamos honestos, que una madre a lo mejor te cuente la auténtica verdad de Ya. eso. Por tanto, a lo mejor deberías primero preguntarle, claro, tampoco es quizá muy fácil, cómo era su regla por entonces, cómo era antes, cómo era después, si es que se acuerda, claro. Porque estarías obteniendo la información con mayor sutileza. ¿Sabes? No es fácil que una madre te pueda responder hoy sobre si fuiste, o sea, no es tu pregunta, sobre si fuiste planificado o no planificado, no es fácil. La madre, por protegerte, pues es difícil que te diga, no, mira, fuiste fruto de un accidente. No es habitual. Entonces hay que tratar de preguntarlo de una manera indirecta para ponerla entre la espada y la pared. Muy bien. Pues damos entonces por concluida la conversación. Os agradezco mucho. Os agradezco mucho a todos la compañía, la presencia, y espero que os pueda interesar el transgeneracional, porque realmente es una buena opción para de verdad conocerse de una manera mucho más profunda y tomar conciencia de muchas cosas de uno mismo. Cada persona, la segunda parte del libro es una parte práctica de cómo establecer, cómo llegar a aclarar los propios vínculos transgeneracionales y lo que esos pueden determinarme a mí, hacer mi propio árbol, sacar mis vínculos transgeneracionales, las predisposiciones, etcétera, etcétera, tanto referentes a la familia sanguínea como a la familia política, si es que la hay, y todo lo que yo puedo llevar dentro que a mí me pueda estar de alguna manera determinando o condicionando. Si no sabemos las fechas, algunas fechas. Si no se saben las fechas, no es necesario saber todas las fechas, porque de hecho habitualmente muy poca gente sabe todas las fechas, hablando sobre todo hasta los abuelos, más allá de los abuelos prácticamente nadie sabe, o es más difícil. Pero si no se saben las fechas, la manera más fácil de obtener información para intuir el contenido del inconsciente familiar es a través de las enfermedades que uno pueda saber que ha habido en los padres y los abuelos fundamentalmente. Porque las enfermedades son advertencias y mensajes procedentes de mi inconsciente, que se manifiestan en mi cuerpo, de la manera que sea, en los tejidos o órganos que sean. Y a través del sentido biológico de cada una de las enfermedades, allá cómo se manifiesta el inconsciente, en qué tejido, en qué órgano y de qué manera, me está dando una información pura y objetiva de la conflictividad emocional que la persona ha sufrido en un momento determinado. Y el inconsciente es puro, es objetivo, no manipula. Te está dando la versión más objetiva, profunda y verdadera
de la vida emocional de la persona. Entonces, si se puede tener información realmente el título del libro Biotransgeneracional hace afección precisamente a eso, a lo que decía al principio. Es complementaria la descodificación biológica del síntoma y la descodificación transgeneracional. El síntoma me permite saber qué tipo o qué matices tiene el conflicto emocional que porta inconscientemente la persona, miedo, rabia, asco, lo que sea. Y la descodificación transgeneracional me permite andar atrás en el tiempo hasta la raíz del conflicto. En el entendido de que la transmisión transgeneracional tiene una vigencia de hasta 4 generaciones, no más. Es decir, no voy a retroceder a los tatarabuelos. No. El trauma no resuelto se transmite transgeneracionalmente máximo 3 generaciones antes a la mía, la cuarta, no más. A partir de ahí se diluye. Es más, la descodificación biológica permite intuir, en función del síntoma que se presente en la persona, en qué generación tuvo lugar el origen conflicto programante, que hemos dicho, el primero, que no quedó resuelto. Normalmente la generación segunda, la siguiente a la del antepasado que sufrió el trauma, puede somatizar ese asunto no resuelto, normalmente digamos con síntomas leves, fobias, ese tipo de cosas, adicciones. Pero cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de otras enfermedades tipo esclerosis, síndrome de Down, eso ya son conflictos que como mínimo han pasado 2 o 3 generaciones y siguen sin resolverse. Un síndrome de Down, nunca el conflicto emocional está en los padres y tampoco en los abuelos, casi seguro los bisabuelos. Pero la siguiente ya se resolvería. No se resuelve. Si no se resuelve, queda como no resuelto, pero deja de transmitir. La transmisión transgeneracional no es eterna, no es como una bola de nieve, porque si fuera eterna... No, iríamos a principio de esa redonda. Exacto. Entonces, lo que no se resuelve, cada vez se somatiza de manera más grave para el que lo recibe, porque además está más indefenso, más desconectado del origen